Buenas tardes a todos. Les saluda la coordinadora de la sede regional, Fernanda Bazán. Quiero agradecerles su asistencia. Esperamos que se nos sigan uniendo más personas. Este es un tema muy importante para las operaciones del día a día en el sector industrial y en muchos otros sectores, ya que es necesario para preservar la vida, salud e integridad de los colaboradores. Quiero darle paso al señor Cristian del Águila. Él es gerente de la empresa DAR Corredores y Seguros, que nos va a explicar el día de hoy las coberturas del seguro complementario contra trabajo de riesgo, salud y pensión. Adelante, Cristian. Buenas tardes, Fernanda, gracias. Buenas tardes con todos, qué gusto saludarlos. Bueno, tal como ha presentado Fernanda, vamos a dar inicio, por favor, a esta exposición respecto de las coberturas y los beneficios del seguro complementario para trabajo de riesgo. Pueden ver la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Cristian. Bien. Bueno, en primer lugar, es conveniente que podamos definir qué norma es la que rige el SCTR, porque este seguro es uno de los llamados seguros de ley y está basado o está normado por el Decreto Supremo 003-98 SA que se publicó en abril del año 1998 y a su vez está anexado a la Ley de Modernización de la Seguridad Social 26790. ¿Con qué finalidad? Cristian, Con la finalidad. disculpa que te interrumpa. Ahorita estamos viendo una página de Google que dice reunión, donde está la reunión del Teams. No podemos ver todavía la diapositiva. Wow, a ver. Perdón, me parece que ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, gracias, Fernanda. Bueno, entonces recapitulando, pues mencionamos que el SCTR es un seguro de los llamados seguros de ley que está normado por la ley 26790 y cuya finalidad fue descongestionar salud para poder brindarle una atención de calidad a cualquier trabajador que pudiera sufrir un accidente laboral con las respectivas prestaciones de salud, en este caso enfocado hacia clínicas o centros de salud especializados. Ahora bien, esta normativa fue actualizada mediante decreto supremo en agosto de 2023. Esencialmente, girando la mirada hacia lo que era el reajuste de pensiones, de cómo es que se indemnizaría en el caso de que un accidente laboral pudiera provocar una invalidez permanente o un fallecimiento en el asegurado. ¿Quiénes están obligados a contratar el SCTR? Cualquier empresa cuya actividad esté relacionada o insertada en el anexo 5. Esta normativa también ha sido actualizada en junio de 2022
y por lo tanto ahora se han agregado nuevas actividades económicas a las ya conocidas como son construcción, pesquería, extracción de madera, siderúrgicas, metalúrgicas, fundiciones, fábricas. Ahora se han incorporado actividades como lo son la hotelería y los restaurantes también. Bueno, ¿por qué se llama seguro complementario? Porque como ya lo dijimos, lo que busca es dar una atención integral en salud más allá de cualquier trabajador que esté en planilla. El empleador de por sí ya le paga una aportación o le da un beneficio con el salud. Acá lo que se ha pretendido es, en el caso suceda un incidente o accidente laboral, puede haber una atención rápida e inmediata para el trabajador. Y lo que quisiera incidir, por favor, es de que estamos hablando de accidentes de trabajo o accidentes laborales o enfermedades profesionales. Para cualquier otra enfermedad común, el trabajador puede hacer uso de salud o de la EPS si es que así estuviera pues contratado con su entidad empleadora, ¿no? Este es una parte del anexo 5 de las actividades normadas para las cuales se debe contratar SCTR, ¿no? Ya habíamos mencionado algunas. Vemos también que otras actividades normadas son la fabricación de textiles, las refinerías de petróleo, las fabricaciones de plástico, de vidrio. También vemos que lo que tenga que ver con cualquier instalación eléctrica y así como también la carga y descarga de mercancías. Por favor, si existiera alguna pregunta con toda confianza, me la hacen, me interrumpen y lo vamos esto mencionando o analizando en tiempo real, por favor. Cuando hablamos del SCTR, vemos que se va a dividir en dos grandes pólizas. La primera póliza es el SCTR Salud. Como bien menciona su nombre o su propio nombre lo menciona, va a buscar poder brindar una atención integral médica, hospitalaria, farmacológica, cuando el trabajador o el asegurado sufriera algún incidente o accidente laboral o tuviera una enfermedad profesional. Es importante detallar que el SCTR tiene cobertura a nivel nacional. Es decir, yo lo puedo contratar en la región Ucayali. Sin embargo, si yo estuviera de comisión en Loreto, en Lima, en Cusco, en Piura, en Trujillo o en cualquiera otra ciudad del territorio peruano, mantengo plena cobertura porque como ya lo mencionamos, esto está normado y basado en una ley. Algo que siempre me preguntan y bueno, de hecho que sale a tallar es qué es un accidente de trabajo o qué se considera un accidente de trabajo. Primero, por definición, accidente es un suceso que se da de una forma accidental, de una forma fortuita, de una forma imprevista. Y cuando mencionamos accidente de trabajo en complemento, es porque tiene que ser con ocasión de las funciones que estoy desempeñando o durante la ejecución de mis propias labores o cumpliendo alguna orden de mi entidad
empleadora, sea que ésta la deba cumplir dentro de mi centro laboral o fuera de ellas. Ahora bien, el accidente de trabajo no solo tiene que ser una lesión o una mutilación, una perturbación funcional causada con ocasión de un sobreesfuerzo o de alguna fuerza externa o impacto externo que yo pueda tener en mi integridad como trabajador asegurado, también es considerado un accidente de trabajo. Por decir, si me cayera un objeto contundente en el brazo, aunque no tenga yo una mutilación de este miembro superior, pero sí voy a tener una perturbación orgánica funcional. Y dentro de un momento vamos a ver cuáles son los 3 escenarios que se podrían dar frente a frente a este suceso. Ahora, la enfermedad profesional, que también es cubierto por el SCTR Salud, va a ser un diagnóstico médico o una condición clínica que me va a acaecer como trabajador asegurado con ocasión de la frecuencia en la que yo desarrolle esta actividad. Los ejemplos más comunes son, por ejemplo, los de minería, que por más de que los señores tengan todos los equipos de protección personal debidamente colocados, la misma aspiración de estos gases o partículas que pudieran ocasionarse en función de las propias labores que ellos desarrollan en la mina, les produce enfermedades respiratorias, incluso a veces asociado a la pleuresía, de manera de que hay una conexión directa entre la labor que ellos desarrollan y este diagnóstico para ser considerado una enfermedad profesional. También se indica, por ejemplo, que las personas que laboran mucho tiempo sentados, en este caso, por ejemplo, los choferes de maquinaria o carga pesada, tienden a desarrollar lumbalgias y pubalgias. Y claro, si un médico puede dar con este diagnóstico, también será considerado una enfermedad profesional y por tanto deberá estar cubierto al 100% por el SCTR Salud. Bueno, otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué no se considera un accidente de trabajo? Bueno, ya vimos que tiene que ser el accidente de trabajo, tiene que suceder cuando estoy desarrollando mis funciones, mis labores o cumpliendo una orden de mi entidad empleadora. Entonces, un accidente de trabajo no será en el trayecto de ida y vuelta a mi centro de labores, aun cuando se realice mediante una empresa o un vehículo propiedad de mi propia entidad empleadora. ¿Por qué? Porque por prelación de seguros, el primer seguro, valga la redundancia, que se debería activar sería el SOAT. Y si de una u otra forma yo quiero incorporar este trayecto como parte de mi actividad laboral o de la actividad laboral de mis empleados, debo negociarlo previamente con la compañía de seguros. De otra manera, no será considerado un accidente de trabajo o un accidente laboral. Otro escenario bastante común es cuando incumplo yo como trabajador una orden que me haya dado mi empleador. Vale decir, si yo trabajo en el área administrativa, a menos que esté cumpliendo una orden de mi empleador,
no tendría por qué estar en el área de producción o maniobrando maquinaria o equipo para lo cual no he sido contratado y probablemente no esté capacitado. Por lo menos no es eso lo que indica mi manual de funciones. De manera que sí les pediría que nos detengamos un ratito acá porque es una de las causas más comunes de rechazos de siniestros respecto del SCTR. Y si de una u otra forma tenemos algún cargo de jefatura en nuestras áreas, seamos muy cuidadosos al momento de poder impartir esta orden a nuestros trabajadores cuando van a interactuar con otras áreas distintas a las cuales estén capacitados para cumplir estas funciones. No sé si de momento hay alguna pregunta hasta allí. Bueno, entiendo entonces que podemos continuar. Eh, Otra cosa que no es considerado accidente de trabajo es el provocado por peleas que pueda tener el trabajador, porque está claro que esto corresponde a su vida personal, se da en un ámbito pues fuera del trabajo y por lo tanto no hubiera un asidero como para poder considerarlo un incidente laboral. Otra cosa común también en las cuales también es causa de rechazo de siniestros es cuando se produce algún accidente con ocasión de actividades que realice la propia entidad empleadora o el centro de labores para sus trabajadores. Llámese, por ejemplo, que el mes de fin de año o ciertos campeonatos o actividades recreativas que se dan para el Día del Trabajo, como vemos, aun cuando se desarrollen dentro del centro de labores, no corresponden propiamente dicho a a un desarrollo de una actividad laboral, de una función o de una orden que me esté indicando mi empleador. ¿Hay forma de brindarle extensión de cobertura a estas actividades? Sí la hay, pero nuevamente hay que negociarlo primero con la compañía de seguros, porque de primer momento o implícitamente no es considerado un accidente de trabajo. Los otros, bueno, creo que son bastante obvios. No es considerado un accidente de trabajo el accidente que me pueda suceder cuando estoy de vacaciones, de licencia, de permisos, ¿no? El que se produzca cuando exista algún tipo de guerra, porque obviamente esto sale del alcance del seguro mismo, ¿no? Más bien tiene que ver esto ya con una política de Estado. Tampoco el que se produzca cuando tenga yo un accidente por algún tipo de desastre natural o fuerza de la naturaleza, ¿no? Aun cuando yo me encuentre dentro de mi centro laboral, no es considerado esto un accidente de trabajo. Sin embargo, sí es considerado un accidente común. Por lo tanto, de requerir atención médica, podré hacerlo mediante e-salud o mediante la EPS si es que la tiene contratada mi empresa. Es lógico también de que no es considerado un accidente de trabajo cuando el trabajador haya consumido algún tipo de bebida alcohólica o estupefacientes, porque se entiende que esto también tiene que ver netamente con su vida personal y no tendría por qué en un horario laboral estar pues haciendo uso de estas sustancias, ¿no?
Ahora, cuál es la cobertura del SCTR Salud? Lo que en síntesis se explica es que cuando un trabajador está asegurado por SCTR Salud, este recibirá las atenciones médicas, clínicas, hospitalarias, farmacológicas que sean necesarias, incluso quirúrgicas, para recuperar la condición de salud que tenía antes del siniestro, antes del incidente o accidente laboral. Cualquiera fuera el nivel de complejidad, siempre estará cubierto al 100%. No existe un límite de cobertura para SCTR Salud. Insisto y reitero en que la normativa indica que se le debe prestar esta atención al trabajador hasta que pueda recuperar la condición de salud que tenía antes del accidente laboral. Entonces, a partir de allí van a suceder tres escenarios que luego de haberle prestado toda esta atención médica al trabajador, lo primero es de que se recupere al 100% en un determinado periodo y por lo tanto pueda continuar con sus labores. Lo segundo es de que pueda tener algún tipo de invalidez, sea parcial o total. O tercero, pues la causa fatal es la muerte, ¿no? Que el trabajador fallezca a consecuencia de este accidente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras coberturas también brinda el SCTR Salud? También va a asegurar o a coberturar cualquier rehabilitación, terapia física o readaptación laboral que necesite el trabajador asegurado para recuperar, una vez más, insisto, la condición de salud que tenía antes del accidente. Dentro de ello, también se considera cualquier prótesis, órtesis, aparato ortopédico que pudiera necesitar como consecuencia de este accidente. ¿Existe alguna pregunta allí o podemos continuar, por favor? Continuamos. Continuemos entonces, por favor. Bueno, ¿qué debo hacer si me accidento en mi centro de labores? Es lógico que lo debo reportar inmediatamente a mi jefe inmediato. También es lógico que mi entidad empleadora me va a brindar los primeros auxilios. Y acá un detalle en el cual sí me parece importante que nos detengamos un momentito. Existe un formato de atención médica, lo vamos a ver dentro de un segundo, por favor, el cual yo debo presentar en la clínica donde me atiendo como requerimiento imprescindible. Este formato debe estar completado, firmado y sellado por mi jefe inmediato, por el, el SOMA, el ingeniero a cargo o el gerente general o la persona de recursos humanos a cargo. Pero siempre debo entregar en la clínica este formato de atención médica. De lo contrario, si bien es cierto, me van a atender por ley de emergencias, porque es un derecho de cualquier persona, independientemente si está asegurada o no,
pero puedo tener inconvenientes porque me pueden indicar que la atención se está dando a nivel particular. Y cuando estamos claros que no debe ser así, porque justamente para eso tenemos contratado el SCTR Salud. Bueno, como siempre, debo mostrar pues mi DNI también y aunque parezca muy obvio, debo cumplir con las indicaciones del médico tratante. ¿A qué se refiere esto? Han habido ciertos inconvenientes con trabajadores que se accidentaron, recibieron la primera atención, pero luego simplemente no regresaron a sus controles. Y cuando pasó algún tiempo, quisieron atenderse nuevamente y se presentaron estas dificultades porque la compañía aducía que había negligencia del trabajador y que el trabajador no fue lo suficientemente diligente respecto de las indicaciones que le dio el doctor, ¿no? Otra cosa importante, otro detalle que es bueno tenerlo en cuenta e incluso apuntarlo, es de que este formato SCTR lo debo presentar cada vez que voy a recibir atención en la clínica elegida. Aun cuando sean controles, lo debo presentar siempre para que se pueda activar el SCTR y yo tenga una continuidad de tratamiento. La otra gran cobertura que tiene el SCTR Salud. ¿Qué pasa si tengo síntomas o signos de una enfermedad profesional? Recapitulando un poquito, ya dijimos que la enfermedad profesional es un diagnóstico clínico o médico que se va a dar a consecuencia de la labor que yo desarrollo con esta frecuencia. De manera de que si yo tuviera algún tipo de sintomatología, debo acercarme a alguna de las clínicas afiliadas y allí exponer mi caso al médico tratante para que me pueda realizar los exámenes que correspondan. ¿Por qué? Porque es finalmente el médico quien va a determinar o va a revalidar que efectivamente lo que me aqueja es una enfermedad profesional. Es decir, que hay un vínculo o hay una relación directa entre la función que yo realizo, llámese por esfuerzo, llámese por el ambiente en el que desarrollo o llámese por la función o comisión que estoy desarrollando y que por lo tanto esto impacta en mi salud y finalmente ha conllevado a este diagnóstico. ¿Lo va a cubrir el SCTR Salud al 100%? Sí, sí lo va a hacer, pero previamente reitero y pongo énfasis a que esto tiene que estar revalidado por el médico tratante. Este es el formato de SCTR o la solicitud de atención médica por accidente de trabajo que debo presentar en la clínica cada vez que requiero atención, aun cuando sea continuidad de atención, aun cuando sea rehabilitación o aun cuando sea un control médico. En realidad, como podrán observar, el completarlo es bastante sencillo. Vamos a colocar la información de la empresa contratante, los datos del trabajador accidentado y acá quiero detenerme un segundo también, por favor. En cuanto a la información del siniestro o el accidente, debemos llevar una bitácora o un reporte bastante ordenado y claro, pues no pueden existir desfases entre
la hora del accidente, la fecha del accidente y la descripción del accidente respecto de los formatos que voy entregando en la clínica. Vale decir, si el accidente fue el 20 de febrero a las 3 de la tarde y la descripción del accidente es caída de objeto contundente sobre la integridad del trabajador, eso siempre debe ser así en los siguientes controles o en las siguientes citas médicas. Debo colocar exactamente lo mismo en los siguientes formatos que el trabajador entregue a la clínica, justamente para evitar cualquier demora o cualquier observación que pudiera hacer la compañía de seguros. Como podrán ver, otro detalle también importante es en esta segunda parte el lugar del accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque como explicamos, el accidente laboral no solo se puede dar dentro de mi centro de labores o dentro del área de mi centro de labores en el que me desempeño, sino también podría ser fuera cuando estoy cumpliendo algún tipo de orden, cuando estoy ejecutando algún tipo de labor o de comisión según las indicaciones que me haya dado mi jefe inmediato superior o mi entidad empleadora. Antes de pasar a la segunda póliza que también se da por ley, la póliza de SCTR pensión, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna observación respecto de la póliza de SCTR salud, por favor? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Continuamos, Cristian. Bien, continuemos entonces, por favor. Ahora pasamos a la segunda póliza que también se encuentra normada por el Decreto Supremo 003-98 SA, la póliza de SCTR pensión, porque varias veces me han preguntado y me han dicho, Cristian, si ya tenemos SCTR salud y ya tenemos la cobertura o el tratamiento médico o la atención hospitalaria, farmacológica, quirúrgica para nuestro trabajador, ¿para qué necesitamos el SCTR pensión? Porque son pólizas complementarias. Un poco reiterando, dijimos que el SCTR Salud va a brindar cualquier atención médica, hospitalaria, clínica, quirúrgica, farmacológica, hasta la recuperación total del trabajador o la condición de salud que tenía antes del siniestro. Pero ahora surge la gran pregunta. ¿Qué sucede si pese a que le hemos brindado todas estas atenciones médicas al trabajador, el trabajador no llega a recuperarse del todo? Podemos llegar a tres escenarios. El primero es que exista una incapacidad temporal. Por decir, me golpeé la pierna o me caí, me fracturé la tibia, pero en 4, 5, 6 meses, contando la rehabilitación y todo, yo podré reincorporarme a mi centro de labores. Por lo tanto, allí es donde, o aquí es donde va a incidir las coberturas del SCTR pensión. Primera cobertura que nos va a dar el SCTR pensión es una indemnización por incapacidad temporal que va a estar de acuerdo a mi remuneración promedio y que según la normativa legal, la compañía de seguros tiene el derecho de solicitar
las 12 últimas remuneraciones del trabajador, incluido gratificaciones si es que los recibiera, con fecha anterior al siniestro, al incidente o al accidente laboral. Esa sería entonces la primera cobertura del SCTR pensión, cubrir la incapacidad temporal del trabajador. El siguiente escenario es que el trabajador quede inválido a consecuencia de este accidente. Y acá es necesario que nos detengamos, por favor, un momento, porque la invalidez puede considerarse parcial, pero el efecto, el menoscabo o la disminución en mi capacidad motora laboral esté entre el 20 y el 49% de menoscabo. Entonces, acá lo que me va a beneficiar o me va a corresponder es una indemnización, un pago único, nuevamente de acuerdo a la remuneración promedio que haya declarado mi empleador al momento de contratar el SCTR. ¿Qué podría ser una invalidez parcial? Y que esté en un rango menor al 50% de la disminución de mi capacidad motora. La pérdida de 2 dedos o de 3 dedos, de la mano o del pie. ¿Qué otra situación podría darse o qué otro escenario podría darse? Que continuemos en una invalidez parcial, pero esta vez esté por encima del 50%, es decir, que tenga una disminución de más de la mitad de mi capacidad laboral, funcional, motora, pero menor a las 2/3 partes de esta misma capacidad. Entonces, acá lo que va a corresponder o el beneficio que se me va a entregar va a ser una pensión de invalidez vitalicia y que va a corresponder al 50% de mi remuneración promedio. Insisto, siempre y cuando el menoscabo sea mayor a la mitad de mi capacidad motora, pero menor a las 2/3 partes, al 66.6%. Ahora, si esta lesión, esta perturbación funcional orgánica estaría en un rango mayor a las 2/3 partes de mi capacidad motora, me corresponderá el 70% de la remuneración promedio. ¿Qué ejemplo podría darse en este caso? La pérdida de un ojo, por ejemplo. Y aún encontrándonos todavía en la cobertura de invalidez, podría yo ser diagnosticado por una comisión médica como gran invalidez. Y allí sí recibiría el 100% de mi remuneración promedio. ¿Cuándo podría darse este caso? Cuando exista la pérdida de los 2 ojos o de las 2 manos o de las 2 piernas o la de una mano y un pie. Esto está homologado en un cuadro de porcentaje de menoscabo para determinación de invalidez que lo ha confeccionado la COMAF, que es la Comisión Médica de AFPs, y está revalidado por la COMED, que es la Comisión Médica de la SBS. La tercera cobertura que presenta el SCTR pensión
es la de pensión de sobrevivencia por fallecimiento del trabajador. En este caso, entonces, esta pensión de sobrevivencia le va a corresponder a los herederos legales. Por prelación y en inicio, los herederos legales del trabajador son el cónyuge o el concubino o conviviente. Pero para tener condición de cónyuge, debo presentar un acta o una partida de matrimonio. Y para tener condición de concubino o concubina, debo presentar una unión de hecho. Son los únicos documentos válidos por los cuales les pediría por favor mucha atención en esta parte, porque muchos siniestros se ven trabados, porque si bien es cierto, presentan toda la documentación correspondiente, no logran poder insertar o el acta de matrimonio o la declaración de unión de hecho. Solo para incidir un tanto en el subsidio por incapacidad temporal. Lo que dice la ley de la modernización de seguridad social en su artículo 12 es lo siguiente. Cuando a partir de un accidente de trabajo, enfocándonos en que estamos hablando del SCTR, un trabajador recibe un descanso médico hasta por 20 días, estos primeros 20 días la remuneración estará a cargo de la entidad empleadora. A partir del día 21 y hasta el día 360 estará a cargo de salud, y para lo cual deberemos llenar el formato 1010 que se encuentra en la página del propio salud. ¿Y esto por qué es importante? Porque si una persona ha tenido 360 días de incapacidad consecutiva o 540, aun cuando no sean consecutivas, ese trabajador está obligado a pasar por un peritaje médico que determine si tiene algún tipo de invalidez. Esto también está normado en el decreto 003-98 y por lo tanto debemos ser bastante cuidadosos y cautelosos con esto. Como vemos, en estos primeros 360 días entra a tallar la póliza de SCTR Salud, pero inmediatamente cuando hayan transcurrido estos 360 días o 340 a cargo, que es el subsidio de salud, de inmediato se activará la póliza de SCTR Pensión para determinar si el trabajador en definitiva no se va a recuperar. Entonces ya no podremos hablar de una incapacidad temporal, sino que pasaremos a hablar de una condición de invalidez. Ya determinará el médico cuál será el grado de menoscabo luego de las evaluaciones que considere pertinente. ¿Existe, por favor, alguna pregunta hasta este minuto o desean que continuemos? No tenemos preguntas. De repente Bien, alguien por el chat que quiera hacer una pregunta. No, continuamos, Cristian. correcto, gracias. Bien, entonces, un poquito ya profundizando en lo que habíamos indicado, cuando se activa
mediante el SCTR pensión, la pensión de sobrevivencia por fallecimiento. Los beneficiarios van a ser los herederos legales. En este caso, el cónyuge o conviviente o concubina y los hijos menores de 18 años. Al señor, a la señora que pueda evidenciar que es esposo, esposa o conviviente, pero mediante una declaración de unión de hecho, le corresponderá el 42% de la remuneración promedio del trabajador fallecido si no existieran hijos beneficiarios. Si existieran los hijos beneficiarios, solo le corresponderá el 35% de la remuneración promedio. Esto nuevamente no tiene que ver con la compañía de seguros. Esto tiene que ver con el decreto supremo en el cual se basa estas normas legales. Ahora, el cónyuge o conviviente tendrá esta pensión de sobrevivencia de manera vitalicia. Los hijos solo lo tendrán hasta que cumplan la mayoría de edad, es decir, hasta que cumplan los 18 años, a menos de que este hijo beneficiario sea incapacitado, y de ser así, entonces sí podrá recibir también esta pensión de manera vitalicia. Ahora bien, si no existiera cónyuge, no existieran hijos, por prelación puede también presentarse como beneficiario alguno de los padres del trabajador fallecido. Pero acá deben cumplir con dos condiciones bastante, pues, o no negociables, ¿no? La primera es de que sea dependiente económicamente del trabajador que ha fallecido, lo pueda demostrar. Pero por decir, si el padre recibe algún tipo de pensión de la AFP o de algún otro tipo de beneficio, entonces ya queda descartada esta opción. Entonces, en primer lugar, debe demostrar que es económicamente dependiente del trabajador que falleció y debe tener más de 60 años de edad para poder hacerse acreedor a este beneficio. Bueno, esto simplemente recapitulando, vemos entonces que la pensión de sobrevivencia y los gastos de sepelio van a estar directamente relacionados con un fallecimiento a causa o de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que lo vimos anteriormente cuando explicábamos la póliza de SCTR Salud. También se gozará de este beneficio aun cuando la persona fallezca luego que se le haya diagnosticado una invalidez. Pero siempre vemos que la causa y el efecto, en este caso el fallecimiento, debe tener relación directa con el accidente de trabajo o accidente laboral o la enfermedad profesional. ¿Alguna consulta hasta allí, por favor? Continuamos, Cristian. Bien, entonces los requisitos indispensables que va a solicitar la compañía de seguros, sea cual fuere la que nos ha brindado esta cobertura del SCTR, van a ser, primero,
las 12 últimas boletas del trabajador que ha fallecido o ha sido declarado inválido, justamente anteriores al momento del siniestro. Incluso podrían darse con diferentes empleadores, si es que fuera el caso, porque este trabajador hubiera cambiado de centro de labores o de trabajo, valga la redundancia. Se va a completar un formulario SCTR donde se va a solicitar o bien una pensión de sobrevivencia o una pensión de invalidez, según sea el caso, y que pues cada una de las compañías de seguro tiene su propio formato, pero en esencia lo que solicitan son estos documentos, ¿no? Van a solicitar también la partida de nacimiento de cada uno de los beneficiarios o la copia legalizada de los DNIs, sea en este caso del cónyuge o conviviente, pero evidenciada mediante unión de hecho, o de los hijos beneficiarios. Solo para poner énfasis, hemos pues ya visto de que para que alguien tenga calidad de cónyuge tiene que existir un acta o una partida de matrimonio y para que tenga calidad de conviviente debe existir una resolución judicial de unión de hecho. En el caso de que no existiera ni cónyuge ni hijos, entonces sí podrían en este caso los padres realizar una declaración jurada de dependencia económica. ¿Existe alguna pregunta hasta ahora, alguna observación, algún comentario que quisieran realizar, por favor? Cristian, continuamos. Por favor. Bien, gracias. Bueno, entonces, para sintetizar la charla, simplemente pues enfocarnos en que el SCTR es un seguro de ley, tiene cobertura a nivel nacional y que está comprendido por dos grandes pólizas. La primera póliza que se activa es el SCTR Salud y como ya dijimos, brindará todas las atenciones médicas necesarias hasta la recuperación total del trabajador que tenía antes del accidente de trabajo o del diagnóstico de la enfermedad profesional y estará cubierto al 100% independiente del grado de complejidad que pues haya causado en efecto el accidente, ¿no? Y la otra gran póliza que es SCTR Pensión va a complementar a la póliza de salud, ¿no? Y que ya vimos que va a tener tres coberturas principales. Luego de que el trabajador haya recibido todas las atenciones médicas, podríamos llegar a tres escenarios. Una incapacidad temporal en la cual en el corto plazo el trabajador va a poder reintegrarse a sus labores, pero durante este tiempo que se encuentre incapacitado recibirá una indemnización por parte de la aseguradora, una declaración de invalidez, sea parcial o total, y dependiendo de esto,
el trabajador será indemnizado con un pago único si su menoscabo es menor al 50% en cuanto a su capacidad motora, funcional, laboral, o una pensión de invalidez si el menoscabo es mayor al 50%. Y finalmente, un beneficio por fallecimiento llamado pensión de sobrevivencia, en primer lugar, para el esposo o esposa y los hijos menores de 18 años, así como también acompañado de gastos de sepelio. Deseo que la charla haya sido de su agrado. Quedo atento por si existe alguna pregunta, algún comentario que se quisiera realizar, por favor. Gracias. Buenas noches a todos los asistentes. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar al expositor? Bueno, si no tenemos dudas ni preguntas, vamos a dar por cerrada la capacitación. Les agradecemos mucho poder haber participado. Aquí tienen los datos también del señor Cristian. Si en caso desean hacerle alguna consulta, alguna duda, siéntanse libres de poder escribirle. Y estemos atentos para las nuevas capacitaciones que se van a programar en estos días. Gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Que pasen una linda tarde. Y allí les dejo mis datos por si surgiera cualquier comentario o cualquier consulta que se pudiera tener. Hasta luego. Gracias con todos. Gracias, Fernanda, también por la convocatoria. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.